En este ejemplo de regresión lineal vamos a ver un caso ascendente. Vamos a trabajar con el desarrollo de la ecuación de la recta y vamos a predecir cómo va a ser el comportamiento ya para puntos diferentes a los que menciona el ejercicio. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Dice que se ha encontrado que en una fábrica el número de piezas defectuosas producidas por cierta máquina 5 minutos de haber sido encendida es de 10. O sea que tenemos aquí en esta primera parte esta primera medición. Entonces tenemos 5 minutos y tenemos que se produjeron 10 piezas defectuosas. Entonces en este caso, aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. En el eje de las X, en este caso, en el eje horizontal, tenemos nuestra variable independiente, que es el tiempo. Y en nuestro eje Y tenemos las piezas defectuosas. Lo voy a poner con P de esta forma. Entonces tenemos que después de 5 minutos se tiene una producción de piezas defectuosas de 10. Este va a ser nuestro primer punto. Después nos habla este ejercicio de lo siguiente. Dice que si después de 42 minutos de haber sido encendida, el número de piezas defectuosas ahora es de 23, noten que ya tenemos un segundo punto. Tenemos entonces el siguiente comportamiento. Ahora en el tiempo pasaron 42 minutos y ahora vamos a asociar otro punto en nuestro plano. Tenemos ahora que el número de piezas defectuosas es de 23. Entonces, si se fijan, este tipo de comportamiento solo tenemos dos puntos, pero muchas veces ese tipo de comportamiento en la naturaleza lo podemos aproximar a una situación lineal. Va a haber veces en lo que el comportamiento pudiera ser de esta forma. Pudiéramos tener un comportamiento no lineal, eso ya lo pudiéramos ver más adelante. Pero a primera aproximación, digamos una escala pequeña de tiempo, podemos aproximar este tipo de sistemas a una regresión lineal, a la ecuación de la recta, que es lo que hemos estado discutiendo. Entonces ahora las piezas dependen del tiempo. En otras palabras, pudiéramos trabajarlo de esta forma. Sería y de x, es exactamente lo mismo. Ahora más que ahora depende del tiempo, pero nuestra ecuación de la recta va a seguir siendo exactamente lo mismo. Vamos a tener que el número de piezas que se producen a los 5 minutos es igual a 10 piezas. Y por otro lado, las piezas defectuosas que se producen a los 42 minutos, tenemos en este caso que es de 23 piezas. Entonces ahora ya tenemos nuestros dos puntos y ahora vamos a ver qué es lo que nos pregunta el problema. El primer inciso entonces nos pregunta la tasa de cambio de piezas defectuosas producidas por minuto. Entonces aquí a lo que se refiere es que nos está preguntando por la pendiente M. Nos está preguntando cuántas vamos a tener en aumento o descenso. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, o incluso puede ser cero, si ya no se mantiene esto como que cambia con respecto al tiempo. Entonces nuestra ecuación de la recta va a ser la siguiente. Va a ser las piezas que dependen del tiempo, va a ser igual a m t más b. Noten la similitud con la ecuación general de la recta que tenemos para sistemas en general. Aquí ya estamos hablando de piezas y de tiempos. Noten cómo lo puedo comparar con y de x, va a ser igual a mx más b. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora pues estamos especificando esto con respecto al tiempo. Entonces vamos a meter estos dos puntos que tenemos aquí a la ecuación de la recta, que es esta de aquí abajo, y vamos a obtener entonces el siguiente sistema. Entonces tenemos como primera parte lo siguiente. Tenemos las piezas que se producen a los 5 minutos. Va a ser lo siguiente. Va a ser igual a m, que no lo conozco, por 5 minutos más b. Esto va a ser igual a 10 piezas. Entonces lo voy a dejar de esta forma. La segunda ecuación que podemos generar va a ser la siguiente. Va a ser ahora las piezas que se generan después de 42 minutos. Las piezas defectuosas va a ser igual a m por 42 minutos más b. Esto va a ser igual a 23 piezas. Entonces ya tenemos nuestro sistema. Nuevamente
como lo hicimos en la sección anterior, vamos a utilizar suma y resta para resolver este sistema. Voy a multiplicar toda esta ecuación por -1. Recuerden que lo pueden hacer para distintos métodos, puede ser sustitución, igualación, etcétera, todos los métodos que ya conocemos de álgebra lineal. Entonces vamos a tener la siguiente relación, vamos a convertir entonces nuestro sistema de ecuaciones y nos va a quedar de la siguiente forma, nos va a quedar menos m por 5 minutos menos b, esto va a ser igual a menos 10 piezas. Eso recuerden que fue la primera expresión manipulada por -1. Y después vamos a tener m por 42 minutos más b, la segunda no le hicimos nada. Esto va a ser igual a 23 piezas. Entonces vamos a hacer suma y resta. Y recuerden que hicimos esto por la propiedad de este parámetro b. El parámetro b se cancela de esta manera. Y ya nada más es cuestión de hacer nuestra expresión para una sola incógnita. Entonces tenemos 42 menos 5. Esto nos va a dar 37. Entonces me va a dar m por 37 minutos más 0 si quieren. Y después aquí tenemos 23 piezas menos 10 piezas, entonces vamos a tener 13 piezas. Entonces ya tenemos aquí nuestro sistema. Recuerden que aquí lo que me pregunta es por la m en este primer inciso, nada más es cuestión de despejar. Entonces ahora tenemos que nuestra pendiente va a ser igual a, pasamos dividiendo estos 37 minutos del otro lado. Tenemos 13 piezas dividido entre 37 minutos. Y pues ya tenemos aquí nuestro resultado. Desde luego en la plataforma nos lo va a pedir en decimales, no en fracción. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La expresión que vamos a meter entonces sería 13 dividido entre 37. Entonces la cantidad que meteríamos a la plataforma sería .35, etc. Entonces aquí el resultado sería 0.3514, vamos a dejarlo de esta forma, piezas por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que avanza un minuto se producen .35 piezas, o sea, no se alcanza a una pieza por completo en un minuto. Aproximadamente tendríamos que esperar 3 minutos para que se produjera una pieza defectuosa. Eso es lo que nos está diciendo esta tasa de cambio o la pendiente de nuestro sistema. Entonces, para efectos del ejercicio, voy a seguir trabajando con la expresión en forma de fracción y no la voy a trabajar en forma decimal. ¿Por qué? Porque bueno, perdemos precisión y voy a seguir utilizando esto. Pero recuerden que para la plataforma el resultado hay que meterlo de esta manera. Entonces ese fue el inciso A. Ya nada más como conclusión aquí, ya para obtener el sistema completo, esto no me lo pregunta el inciso A, pero lo vamos a necesitar más adelante. Vamos ahora a determinar cuánto vale el parámetro B. El parámetro B entonces, pues lo hacemos de la siguiente forma, vamos a despejarlo, lo puede ser de cualquier expresión, la primera o la segunda, pero pues bueno, vamos a comenzar con esta expresión en negro que tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a determinar cuál es nuestro parámetro B. Y nada más hay que sustituir nuestra pendiente que acabamos de encontrar en nuestro sistema tal cual lo vemos en esta parte de aquí. Entonces el parámetro B lo voy a despejar, este número lo voy a pasar al otro lado restando. Entonces voy a tener que B va a ser igual a 10 piezas menos M por 5 minutos. Tenemos aquí 5 minutos. Ya sabemos cuánto vale M. M va a valer esto que está aquí abajo. Y lo voy a sustituir, entonces voy a tener que B va a ser igual a 10 piezas menos, voy a poner aquí lo que vale la M, aquí en este caso son 13 piezas por cada 37 minutos. Pude haber puesto la expresión en decimal esta cantidad, pero bueno, recuerden que perdemos precisión, multiplicado por 5 minutos. Noten lo que está pasando con las unidades, los minutos se van a cancelar. Y ahora tenemos esta unidad que tenemos en esta cantidad de acá en piezas. Y finalmente pues es lo que queremos, que también coincida dimensionalmente. Entonces B va a ser igual a lo siguiente. Vamos a resolver esta expresión.
Entonces aquí en la calculadora tenemos aquí, esto va a ser 10 menos, vamos a hacer la multiplicación, lo voy a poner así tal cual como aparece aquí. Vamos a poner aquí 13 sobre 37 y esto lo voy a multiplicar por 5. Entonces ya tenemos esto. Lo voy a expresar en forma de quebrado desde luego para poder tener la mayor precisión posible. No pasa nada si lo dejan como 8.24, pero lo voy a dejar en función a este quebrado. Entonces B va a ser 305/37. Entonces ese sería nuestro parámetro B, o 8.24. Entonces ya hay una cierta cantidad de piezas que se producen en tiempo igual a 0, que es de 8.24. Entonces ya la expresión de la ecuación de la recta ya la tenemos completa con nuestros dos parámetros. Aquí recuerden, en el primer inciso A lo que nos pregunta es la pendiente, que en la plataforma hay que meter esta parte de acá. Entonces la ecuación de la recta para este sistema en particular nos va a quedar de la siguiente forma. Esta entonces es nuestra ecuación de la recta, como lo podemos ver aquí, y lo podemos comprobar. ¿Qué quiere decir eso? Que me tiene que regresar nuestros parámetros que tenemos acá arriba de la siguiente forma. O sea, si yo meto 5 minutos a esta expresión de que tenemos aquí, me tiene que dar 10 piezas. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a meter esto aquí en nuestra expresión. Tenemos aquí entonces esta división, vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos aquí 13 dividido entre 37. Esto lo voy a multiplicar por 5 piezas. Entonces esto ya lo tenemos multiplicado por 5. Después eso lo voy a sumar esta parte de acá, 305/37 de esta forma. 305 dividido entre 37. Entonces si se fijan, nos da 10 piezas. ¿Qué quiere decir? Que nos reproduce el primer punto. Pero no es suficiente con el primer punto, me tiene que reproducir el segundo punto. Ahora en lugar de 5 minutos voy a cambiar y voy a poner 42 minutos. Si se fijan qué pasa después de 42 minutos, aquí esta expresión me da 23. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces que mi ecuación de la recta es correcta. Entonces ahora lo que sigue es que vamos a proceder con el siguiente punto, ya que conocemos la ecuación de la recta, que es esta, que vamos a seguir utilizando en el resto del ejercicio, y vamos a determinar ahora cuáles van a ser nuestros siguientes parámetros por resolver. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación de la recta. Vamos a ver ahora el inciso B. Ahora en el inciso B lo que tenemos es muy sencillo. Nos pregunta el número de piezas defectuosas producidas después de 1 hora y 9 minutos. Recuerden aquí que nuestra unidad temporal en nuestro sistema está en minutos. Entonces no podemos meter lo siguiente, no podemos transformar esto a horas, o sea, no puedo poner 1.9, de hecho no está bien hecho esto de horas, por ejemplo. Aquí lo que tenemos que hacer es transformar nuestro sistema a puros minutos. Entonces si tenemos 1 hora y 9 minutos, son 60 minutos más 9 minutos. Entonces pues en total tenemos 69 minutos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro sistema después de 69 minutos. Recuerden, tenemos que transformar esto de forma apropiada. Entonces lo único que hay que hacer es hacer esto. Tenemos el número de piezas después de 69 minutos y nuestro sistema va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener 13 piezas, 37 piezas por minuto. Aquí tenemos esto que lo podemos poner así, de esta forma, por minuto, multiplicado por 69 minutos, más 305/37 de piezas. Entonces eso es lo que tenemos. Los minutos se van a cancelar y pues ya nada más vamos a tener la combinación correcta de dimensiones. Tenemos piezas y piezas. Entonces pues finalmente pues es lo que queremos que nos regrese este sistema lineal, el número de piezas que tenemos en función al tiempo. Entonces aquí ya lo teníamos. Nada más, en lugar de tener esa cantidad, voy a poner ahora 69 y ya vamos a tener entonces ahora nuestro resultado. Entonces aquí concluimos de que el número de piezas después de 69 minutos va a ser igual a 32.48 piezas. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo en 49 piezas. Desde luego solamente vamos a meter el número. Recuerden que no podemos meter la unidad.
Y ya en la vida real, pues desde luego se tendría que redondear a un número entero de piezas. Aquí entonces se redondearía alrededor de 33 piezas después de 69 minutos aproximadamente. Recuerden que estas son aproximaciones. Entonces ese fue el inciso B. Vamos a ver el inciso C. Este inciso es muy parecido, entonces aquí me pregunta el número de piezas defectuosas que se producen después de 3 horas y 25 minutos. Entonces 3 horas, vamos a transformar esto a minutos. Tenemos que una hora pues son 60 minutos y después a esto le vamos a sumar 25 minutos. Entonces aquí nada más es cuestión de multiplicar 3 por 60, que son 180 minutos. Las horas se van, aquí nótenlo. Son 180 minutos más 25 minutos. Entonces el tiempo, este es nuestro tiempo, va a ser igual a 205 minutos. Entonces ahora es lo mismo, pues vamos a tener que meter este tiempo a esta expresión que tenemos acá, nuestra expresión de la recta. Y tenemos ahora que las piezas que se producen defectuosas después de 205 minutos, recuerden que es exactamente la misma metodología que hicimos en el inciso anterior, nada más es cuestión de cambiar ahora este tiempo. Entonces en lugar de 69 minutos van a ser 205 minutos. Entonces ahora ya tenemos que las piezas que se producen son 80.27. entonces esos son el número de piezas que se producen después de 3 horas y 25 minutos. Digamos que esto ya nos va a ayudar en tiempos de producción para poder determinar, por ejemplo, de qué tamaño pueden ser los contenedores para ir metiendo las piezas defectuosas. O después podemos ir viendo cambios que se dan si se ajusta la máquina, si se sigue produciendo el mismo número de piezas defectuosas por minuto. Y podemos ir estimando, digamos, muchas cosas para poder ir haciendo nuestra planeación de inventario, por ejemplo. Entonces este fue el inciso C. Vamos a ver por último el inciso D. Aquí nos pregunta entonces por el tiempo en minutos requerido para producir 60 piezas defectuosas. Entonces ahora no sabemos el tiempo, pero sí sabemos lo que queremos. Entonces ahora tenemos este punto que es igual a 60 piezas. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar con nuestra ecuación de la recta y la voy a igualar a 60 piezas. Entonces ahora tenemos lo siguiente. Tenemos las piezas que dependen del tiempo, que es esta expresión que tenemos acá. Son 13/37 piezas por minuto. Aquí es importante la unidad, multiplicada por el tiempo, que no lo conozco, más 305/37 de piezas. Yo quiero que esto sea igual a 60 piezas. Entonces recuerden aquí que nuestra incógnita es el tiempo. Entonces ahora eso es lo que voy a despejar. Entonces primero voy a quitarme esta expresión que está aquí sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos aquí 13 piezas entre 37 minutos multiplicado por el tiempo. Esto va a ser igual a 60 piezas menos esta cantidad. Entonces lo voy a hacer de una vez. Entonces aquí tenemos 60 menos, recuerden que pasa para el otro lado restando. Tenemos aquí 305/37. Entonces esto lo tenemos de esta forma. Lo voy a poner en fracción para preservar la precisión. Entonces ahora del otro lado nos van a quedar 1915/37 de piezas. Recuerden que esto es recomendable hacerlo siempre de esta forma. Entonces ahora ya tenemos esta parte de aquí y vamos a llegar finalmente a despejar nuestras incógnitas. Entonces aquí estos 37 minutos están dividiendo, van a pasar al otro lado multiplicando, y estas 13 piezas va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces ahora tenemos finalmente el tiempo va a ser igual a 37 minutos dividido entre 13 piezas multiplicado por 1915 piezas dividido entre 37. Noten las unidades, noten cómo las piezas se van a cancelar y lo único que nos va a quedar aquí son los minutos, que es lo que nosotros estamos esperando. Ahora ya nada más es cuestión de resolver y nos queda de la siguiente forma. Vamos a multiplicar entonces estas dos fracciones. Tenemos 37 dividido entre 13. Eso nos queda de la primera expresión. Y después vamos a tener del otro lado 1915
dividido entre 37. Entonces ahora sí, ya para concluir, tenemos que el tiempo que tiene que transcurrir para tener 60 piezas defectuosas es de 147.31. Lo vamos a dejar de esta forma en minutos. Recuerden que nos lo pide en esta forma, no tenemos que transformar esto. Si nos lo pidiera en horas, pues ya nada más tendríamos que hacer la división entre 60 y ver cuánto corresponde en horas y minutos si fuera el caso de las combinaciones. Entonces pues sabemos que en aproximadamente 147.31 minutos vamos a tener una producción de 60 piezas. Entonces con esto concluimos este ejercicio de cómo vincular nuestros puntos originales, en este caso en una ecuación de la recta, y poder predecir nuestro sistema a futuro. Recuerden que esto es a primera aproximación, los sistemas en la realidad pueden ser más complejos. Bueno, con esto concluimos el día de hoy.